Gracias a todos los que han hecho posible este encuentro. Un reto para todos, un esfuerzo mayor, pero bien vale la pena. A continuación vamos a hacer la segunda parte de este congreso y tenemos una de las pláticas que más retadoras ha sido, porque tengo que decirlo, me tardé muchos años en el tiempo de espera. Es un privilegio contar con esta charla que nos permite adentrarnos del misterio guadalupano en conexión con la Madre de la Misericordia. Profundidad que existe atrás de esta imagen y del mensaje que Dios nuestro Señor nos quiso entregar a nosotros a través de la Morenita de Tepeyac. Te invito para que te quedes y regresamos con Cristi y Felipe, que nos van a decir de quién se trata. Muchas gracias, Gloria. Y ahora tenemos el honor de presentar a Monseñor Eduardo Chávez Sánchez. Monseñor es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de México. Él es doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma desde 1986. Postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Es cofundador y director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos desde el 2003. Miembro de la Sociedad de Historia Eclesiástica Mexicana. Es conferencista y participante en diferentes congresos organizados por la Santa Sede. Encomendado y enviado tanto por el Papa Francisco para seguir profundizando el acontecimiento guadalupano y proclamarlo en el mundo entero. Sea usted bienvenido, Monseñor. Hermanos, hermanas, me da muchísimo gusto a través de estos medios de comunicación poder hablar de un tema que me han pedido tan hermoso, tan profundo y que es transformador. Santa María de Guadalupe, la mujer de misericordia. Ella que precisamente habla de esto, su mirada misericordiosa. Ella que nos da ese amor de Dios. Con esta palabra profundizamos que es el palpitar con el corazón del otro. Un amor del cual nosotros palpitamos, pero al mismo tiempo palpitamos tocando el corazón del otro. La Virgen Santísima de Guadalupe nos enseña a palpitar con el corazón de Dios. Fíjense ustedes que entre los indígenas, nuestros antepasados, tenían una frase que yo la tengo muy en el corazón, en el pensamiento, por supuesto, que es aquello de tener un corazón en Dios. No te equivoques, no te equivoques. No está hablando de un corazón soberbio, endiosado, soberbio, como podría alguien malinterpretar. No, ellos decían lleno de Dios. Un corazón endiosado para ellos significaba un corazón lleno de Dios. La Virgen Santísima de Guadalupe tiene un corazón endiosado, lleno de Dios, y nos lo transmite y nos hace palpitar con ese corazón. Es ponerse en el lugar del otro, comprenderlo, amarlo sabiendo que el otro tiene tal cual estas dificultades, estas situaciones complicadas, difíciles, que es ponerse en el corazón del otro, palpitar juntos en un mismo amor. Esa es la misericordia de Santa María de Guadalupe que ella transmite a través de estas palabras tan profundas hacia un indígena igual que entiende perfectamente cada palabra que surge de la voz, del aliento, como dicen en el Nicaragua, del aliento y en la palabra de la Virgen Santísima de Guadalupe, hasta este indígena igual que entiende perfectamente a través de su cultura lo que está hablando la Santísima Virgen, con una profundidad, con una belleza, que cada vez que entras a los textos que nos tienen pues marcado esas palabras, esas frases, ese aliento, esa palabra de la Santísima Virgen de Guadalupe, y donde el instrumento de su amor es este laico humilde, sencillo, que palpita Santa María de Guadalupe en su dolor, en su angustia, cuando su tío Juan Bernardino está gravemente enfermo, mortalmente enfermo.
y cómo despliega todo su cariño, todo su amor. Él busca un doctor para poder curar a su tío, busca a alguien que le pudiera ayudar con la salud de su tío. Recordemos que es el tío anciano y recordemos que para los indígenas es la persona más importante de toda la comunidad, porque el anciano es esa sabiduría, esa autoridad, esa raíz cultural. Es lo más importante. Qué lástima ahora que los ancianos de repente en nuestra civilización actual, en nuestra cultura actual, o yo llamaría anticultura actual, ¿verdad? Los ancianos son los que tratan de quitarse de la casa, tratan de lanzarlos fuera, que ya no producen, ya no sirves. Ahora, no. Para los indígenas el anciano es el ser más importante. Es el conocimiento total, la sabiduría total, la autoridad total. Y Juan Diego despliega todo su cariño, toda su caridad para con él, buscando quién puede resolver esta situación de enfermedad de su tío. Y cuando ya no puede más, es el tío, es la sabiduría, es la autoridad, es el tío, que la noche anterior, el 11 de diciembre de aquel año de 1531, le dice: mañana temprano vas por un sacerdote. Para ellos, lo dice Juan Diego, un sacerdote son imágenes de Dios, los amados de Dios. Así lo describen a un sacerdote. Las imágenes de Dios, los amados de Dios. El tío le dice: te vas por una imagen de Dios, por un amado de Dios, para que me prepare a bien morir. En aquel entonces no había aceites para los indígenas, no había unción de los enfermos en aquel entonces para los indígenas. Era muy costoso traer aceites de la península ibérica para los indígenas, así que solamente lo que resolvían los sacerdotes era absolverlos, prepararlos a bien morir. Juan Diego, con esa caridad, con ese amor para con su tío, que significa al final de cuentas, representa al final de cuentas al propio pueblo indígena que se está muriendo. Se está muriendo. Hacía 10 años que fue la conquista, que los despedazó a todos los indígenas. La conquista que diezmó a tanta población indígena y entre ellos mismos, porque te recuerdo que fueron los españoles junto con alianzas con esas tribus que odiaban a los mexicas, a los aztecas. La conquista no solamente fue entre españoles e indígenas, sino eran españoles quienes tomaron estas alianzas, hicieron estas alianzas con los indígenas que odiaban a los mexicas, a los aztecas. Y entonces, cuando resulta la conquista, sí, no solamente salen victoriosos los españoles, sino también estas tribus en contra de los mexicas, te estoy diciendo. Sin embargo, cuando llega la primera audiencia, que así se llamaba el gobierno español en aquel entonces, 1528, antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y llega como presidente de esta primera audiencia un señor que se llamaba Nuño de Guzmán, junto con sus cómplices, por no decir otra palabra. Ese gobierno español trató a todos los indígenas como vencidos. Los esclavizaba, los torturaba, les robaba. Y no solamente a los indígenas, sino esa primera audiencia también maltrataba a los misioneros, a los españoles, a los que se decían católicos en contra de los católicos. ¿Puedes creerlo? ¿Por qué? Porque si tú, misionero, me bautizas a los indígenas, me haces más difícil robarlos, esclavizarles. ¿Por qué? Porque mi única justificación es que estos indígenas no bautizados formaban parte de los demonios, eran cómplices de los demonios que ellos adoraban. Y además, al no ser bautizados, eran propiamente animales. Y entonces yo podía, con esta justificación tonta, esclavizar a todos los indígenas que yo quisiera. Me los bautizas, me haces más difícil esto porque me los conviertes en mi familia, en mi iglesia. ¿Ves? Tan estuvo terrible esto que en 1530 uno de los que formaban parte de esta primera audiencia, digo de Delgadillo, quien en ese momento estaba sustentando el poder, trató de asesinar al obispo Fray Juan de Zumárraga, ¿sí? Como lo estás escuchando.
un español católico tratando de asesinar al obispo, el primer obispo de México en 1530. Imagínate. Los indígenas ya venían con toda esta cuestión de la guerra, que habían perdido. Llegan los misioneros que tratan de salvar sus almas y lo que hacen es destruir todos sus ídolos, todos sus templos. En otras palabras, despedazan toda esta estructura, no solamente familiar, social, no, religiosa, porque todo giraba en torno a su religión. Y para colmo, entre la mentalidad indígena que ellos tenían, era que todo se iba a acabar, era el apocalipsis, digamos así, para los indígenas, en sus profecías, vamos a llamarles así, en sus mitos antiguos, de que así como había nacido toda esa creación que ellos tenían, que le llamaban el quinto sol, había nacido en 4 movimientos, es decir, entre terremotos, 4 terremotos, precisamente con 4 terremotos todo iba a acabar. Y en ese año de 1530, precisamente cuando tratan de asesinar a Fray Juan de Zumárraga, resultan 3 terremotos. Los indígenas están verdaderamente en el apocalipsis total. Todo se va a despedazar, todo se va a consumir. ¿Y cómo no? Si cuando fue la conquista, 1521, se prohibieron los sacrificios humanos, que era propiamente el rito más importante de donde giraba toda su estructura religiosa, todo su mundo, porque ellos se habían asumido de que a través de la sangre y los corazones podían alimentar a sus dioses para que el mundo pudiera continuar y por ende ellos pudieran seguir vivos. Todo se acabó, ya no habían sacrificios humanos desde ese 1521, por eso si no tienen sangre ni corazones, para ellos era lógico que todo se esté despedazando y haya 3 terremotos en 1530. Faltaba un solo terremoto para que todo se destruyera. Pero fíjate, en 1531, precisamente en la fecha que se aparece la Virgen Santísima de Guadalupe, resulta el cometa, un cometa. Para los indígenas el universo ya se está despedazando. Todo esto que estoy diciendo está muy bien expresado, muy bien manifestado, muy bien plasmado en códices. Los indígenas son los primeros que leen todos estos signos de los tiempos y para ellos se acabó todo esto, se acabó, se terminó. Todavía en 1531, por si faltara algo, resulta que hay un torbellino de fuego, había habido un torbellino de fuego, otro signo de los tiempos, pero lo peor es que había un eclipse. La luna se está devorando al sol. Ellos, el pueblo azteca, se decía hijos del sol. Y ellos lo veían como obvio, porque si no hay corazones, si no hay sangre, si no hay alimento para todos estos dioses, para todo el universo, todo se está despedazando. Fíjate qué cosa. Estamos hablando entre 1530 y 1531 de cómo se les está cayendo todo esto de a los pobres indígenas, pero también a los buenos españoles, como lo sabía, claro, los misioneros en primer lugar. El primer obispo, Fray Juan de Zumárraga. Y cómo tratan de asesinarlo en 1530. Y es en esas fechas cuando Fray Juan de Zumárraga había escrito a la corona diciendo todas estas anomalías, todo lo que estaba aconteciendo, todo lo que estaba ocurriendo, no solamente en contra de los indígenas, sino en contra de ellos mismos, de los misioneros, de los que venían a traer la palabra de Dios, de los que querían salvar el alma de los indígenas. Claro que ahí manifestaba Fray Juan de Zumárraga tantas cosas que pasaron en la misma conquista, pero también una cosa espantosa que también lo refieren los primeros cronistas de todo esto, como fue la viruela. La mortal peste de la viruela que inició prácticamente en los años de la conquista. Había una persona originaria de África que traía Pánfilo de Narváez con sus, claro, con sus ejércitos y traía la viruela. Y la viruela pegó en toda la población, sobre todo indígena, que no tenía forma. Y se dan cuenta los indígenas que solamente ellos eran los que morían. Y dicen los cronistas de la época, los primeros misioneros,
mueren como chinches indígenas. La viruela, la peste de la viruela, la pandemia de la viruela mató la mitad de la población indígena. La mitad de la población indígena. Para que tengas más o menos una idea, obviamente que estas son cifras cercanas según los estudios históricos, las fuentes históricas. Antes de la conquista, México contaba con cerca de 23 millones de habitantes. Solamente teniendo un poquito de números. Algunos pueblos 100% desaparecieron. Otros que pegó la viruela, como estamos diciendo, pero el problema también era quién los alimentaba a los pobres enfermos. Así mismo se contagiaba a todo mundo. ¿Saben qué hacían? Tiraban la casa de toda la familia muerta para que les sirviera de tumba a su propia casa. Era verdaderamente algo terrible todos esos años antes de la aparición de la Virgen. Y entonces captas cuando dice el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, una frase que para mí es clave para entender por qué la Virgen de Guadalupe apareció en ese momento, en ese tiempo, del 9 al 12 de diciembre de 1530. La frase que dice Fray Juan de Zumárraga es una frase que viene en la carta que mandó él al rey, diciendo todo lo que estaba sucediendo, y al final dice: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Si Dios no provee con remedio de su mano, en otras palabras, si Dios no tiene misericordia con esto, con este pueblo, está la tierra en punto de perderse totalmente. Así dice el obispo. Ahora entiendo por qué del 9 al 12 de diciembre de 1531 vino el mismo Dios y Señor a través de su propia madre, Santa María de Guadalupe, porque estamos hablando de una mujer embarazada. Ahora entiendo que es Dios mismo quien viene, así que no podemos decir que el evento guadalupano es la aparición solamente de María, no. Es el encuentro con Dios mismo a través de Santa María de Guadalupe, porque lo trae en su inmaculado vientre. Por favor, ve esto. La gran misericordia de Dios para con nosotros, para con su pueblo, para con su gente, para con sus hijos. Es Dios la fuente de la misericordia. Y viene precisamente en medio de su pueblo. Y viene con alguien que para él es lo más precioso, lo más grande. Aquella humilde doncella de Nazaret, que fue elegida por Dios para ser madre de Dios, pero era importante su libre voluntad. Así que se conjunta entre la elección de Dios para con ella y el sí, fiat, el sí de María. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se inicia toda esta historia de salvación. Dios podría haber hecho esta historia de salvación de otra manera. Claro que sí, para Dios no hay imposibles. Pero Dios quiso, aquí está, es su voluntad que fuese así. Pero dejaba a María libre si también ella tenía esta voluntad, este corazón abierto para la infinita misericordia de Dios, porque el hecho de que Dios haya querido estar en medio de su pueblo, ser el Emmanuel, Dios con nosotros, es la infinita misericordia, el amor de Dios para con nosotros que palpita en nuestro corazón. Y María dice, sí, hágase en mí según. Es algo impresionante, hermanos.
cómo se le aparece a Juan Diego, y como te vuelvo a repetir, es un encuentro con Jesús a través de María para todos los pueblos. Padre, entonces el acontecimiento guadalupano podemos decir que es una teofanía, manifestación de Dios. Sí, Señor, claro que sí. Es una teofanía en una mariofanía, es decir, es la manifestación de Dios a través de la manifestación de María. Y podemos decir es una epifanía, manifestación a todos los seres humanos gracias a este Espíritu Santo. Está todo ahí. Y todo es por el amor de este Dios misericordioso para con en los momentos de sufrimiento, de angustia, de enfermedad, de muerte. En este momento en donde se está derramando la sangre de tantos inocentes de una manera tan injusta, que nos estamos esclavizando, que nos estamos asesinando, que nos estamos secuestrando, que nos estamos corrompiendo, que nos estamos tratando de usar como verdaderos animales unos con otros. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Por razón, en ese momento, el sábado 9 de diciembre de 1531, ella, María, elige a un humilde laico, aseguró, a un humilde laico. Y lo primero que pronuncia su voz es el nombre de este laico, con tanto cariño, Juanito, Juan Diego. Juan Diego escucha su nombre y lo escucha alto, allá donde a él había alcanzado a escuchar estas aves preciosas, como las más hermosas, finas aves. Para el indígena es la voz de la divinidad, la voz del cielo. Y luego pronunciando su nombre, es tal la misericordia que Dios tiene para contigo que ha pronunciado tu nombre con cariño, con amor a través de su madre. Así que cuando Juan Diego voltea y vea que este cerro, muerto, árido, pedregoso, el Tepeyac, que significa cerro punta, pero también significa cerro corazón, y ve cómo se transforma este cerro en algo que para él es el paraíso verdadero, todo turquesa, jades, esmeraldas, cuando ve estas plumas de quetzal, este azul verdoso que para ellos es solamente lo puede tener los emperadores, la gente más noble, Dios mismo, lo verde, lo azul. ¿Por qué? Porque lo verde significa la vida. Y ustedes lo saben bien. Lo verde del campo, la vida, y el azul del cielo. Así que sube en este cerro que es un verdadero paraíso. Te lo digo de otra manera. La misericordia del amor de María lo llama a entrar en el paraíso. Y es precisamente cuando él ve a esta noble doncella de pie. Ningún emperador esperaba a nadie de pie. No. Y jamás se le tenía que ver a la cara. Ningún emperador. Si al emperador se le veía a la cara, lo mataban, lo asesinaban. A ese que tuvo la osadía de ver el rostro del emperador. María no. María lo espera de pie y todavía le dice a Juan Diego, a este laico humilde, ven juntito a mí. Ven juntito. Y es ahí donde se presenta ella de una manera impresionante. Impresionante. Recordemos que Juan Diego era de la tribu tolteca, de los más sabios. Una tribu que había llegado a creer, había llegado a dilucidar entre tantos dioses, entre tanto politeísmo que tenía el pueblo, había llegado a creer en un Dios supremo. Por favor, no te equivoques.
no llegaron a creer en el Dios único y verdadero, sino en un Dios supremo. No descartaban los otros dioses, pero ya era mucho que creyeran en un solo Dios supremo. Y a este Dios supremo le llamaban Tloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Ilhuicahua, Tlaltipaque. La Virgen María se presenta ante Juan Diego precisamente con las características. Ella no toma idolatría, no toma este Dios supremo y no sé qué, no. Ella le dice que es madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. El dueño del cielo y de la tierra solamente toma esas características que se llaman semillas del verbo. Ella toma lo verdadero, lo profundo del corazón y de la cultura humana y lo lleva a la plenitud en el verdaderísimo Dios por quien se vive, que es Jesucristo nuestro Señor. Y le dice: soy María, la madre de Tloquenahuaque, Pamenohuani, Teyocoyani, Ilhuicahua, Tlaltipaque. Soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Soy la madre del dueño, del cerca, del junto. Nada se le quita, nada se le va. Soy la madre del dueño del cielo y de la tierra. Eso es lo que quiere decir. Juan Diego lo entendió perfectamente. No hubo ninguna confusión en Juan Diego. No la confundió con una idolatría. No. Perfectamente supo quién era. Porque él le dice: voy a tu casita sagrada de México, Tlatelolco. Era donde estaban los franciscanos y él recibía la doctrina, el catecismo. Sabe perfectamente con quién está hablando, con la madre de Jesús. Y ahí recibe esto que es precioso, que es la misión de María. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para ensalzarlo a él, para manifestarlo a él, para ofrecerlo a él, mi amor persona. Él es mi auxilio, él que es mi misericordia, él que es mi salvación. Y ahí le dice precisamente que quiere esa casita sagrada porque ella, con su mirada compasiva y misericordiosa, quiere sanar, enjugar toda lágrima, que le contemos todo nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro sufrimiento, para recibir todo esto y ser portadora de todo esto en sus benditas manos ante su Hijo, el verdaderísimo Dios, por quien mi mirada misericordiosa. Ella manifiesta esa misericordia cuya fuente es Jesús. Te recuerdo que es una mujer embarazada. Te recuerdo que ella está esperando a quien es la luz, con mayúsculo, a quien es el amor, la compasión, la misericordia. Te recuerdo que precisamente Jesús en la cruz entregó su vida por amor a nosotros. Este Dios todopoderoso, el dueño del cielo y de la tierra, se entregó en una cruz, dándonos su cuerpo, su sangre, su divinidad, su todo, porque ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Y te recuerdo que Jesús es Jesús en la cruz, ofreciendo todo, todavía nos ofrece lo más precioso para él, que es su propia madre. Cuando ahí estaba Juan y le dice: mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. La madre de Dios también ha sido elegida para ser nuestra madre. Oye, una cosa es ser la madre de Dios, omnipotente, todopoderoso, y otra cosa es ser la madre de nosotros, limitados, traicioneros, corruptos, terrible. Y ella siguió diciendo: sí. He aquí la esclava, hágase en mí según tu palabra.
y bajo su actitud, porque no pronunció nada en ese momento, se fue a vivir con Juan. Tú lo sabes. ¿Sabes cuándo pronunció? ¿Sabes cuándo lo dijo? Aquello que sentía su corazón y sigue sintiendo como madre de nosotros, entregada, ofrecida como ella ofrece a su hijo nos ofreció a ella como madre. ¿Sabes cuándo lo verbalizó? ¿Cuándo lo habló? ¿Cuándo lo dijo? Precisamente en el acontecimiento guadalupano, cuando ella le dice: soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno, y las demás variadas estirpes, los que me amen, por razón su piel morena, uniendo todas las razas en ella. Armonía, unidad, con razón su nombre, Santa María de Guadalupe. María de origen judío, Guadalupe de origen árabe. Los judíos y los árabes no se pueden ver, se pelean hasta la muerte y son hermanos y sin embargo se pelean hasta la muerte, matándose unos contra otros. ¿Qué nos está pasando ahora? En ella es unidad, armonía, ella nos une como verdadera familia de Dios. Y todavía si analizamos el nombre María, que significa, de origen judío, que significa la elegida por Dios, la iluminadora. Ella no es la luz es Jesús. Ella ilumina por Jesús, la iluminadora, la más hermosa. Guadalupe, de origen árabe, el cauce del río. El cauce del río. Ella no es el agua, es quien lleva, quien conduce el agua viva. El agua viva es Jesús. Y precisamente en 1500 y tantos, en esas fechas, allá en la península ibérica, a quienes estaban expulsando de la península ibérica, era a los judíos y a los árabes. Ella une, toma lo despreciado a ojos humanos, pero nunca será despreciado a los ojos de Dios. Por eso es la mujer de la misericordia, del amor, de la compasión. Ella sigue palpitando con nuestro corazón. Y precisamente la Virgen Santísima de Guadalupe, en los momentos en donde ve a su hijo Juan Diego tan preocupado, tan angustiado, ella se aparece. Ella le da un nuevo sentido a la existencia. Lo envía como su mensajero, como tú sabes, para el obispo. ¿Por qué? Porque esa casita sagrada que tanto desea, dice ella, quiero, tanto deseo. Una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor, persona. Él que es mi mirada misericordiosa. Él que es mi auxilio. Él que es mi salvación. Esto lo tiene que aprobar el obispo. Así que va Juan Diego ante el obispo, porque tiene que ser aprobado por el obispo. ¿Te das cuenta la eclesialidad de María? ¿Te das cuenta cómo hace iglesia? Elige a un laico, pero quien tiene que aprobar la casita sagrada es el obispo. Y no se hace nada de la casita sagrada sin autorización del obispo. Y si hay que ir con una señal para convencer y para que el obispo pueda aprobar todo esto, se le lleva la señal. Y así sucedió como tú sabes. En ese primer momento habla con el obispo después de muchas dificultades porque los criados no quieren dejarlo pasar. Total, llegó. Nunca, que te quede claro, nunca el obispo trató mal a Juan Diego, nunca. Los que lo dejaron afuera, esperando largo rato, son los criados. El obispo no. El obispo lo trató con cariño. Otra vez te escucharé con más calma. Obviamente, la primera vez no va a creer así sin más. Una persona como un obispo en esas circunstancias que tiene una gran responsabilidad pastoral, no va a creer así nada más de que se apareció la Virgen, de que le habla a este pobre más igual y que le lleva este mensaje, por favor. Pero no trató mal a Juan Diego.
Cuando regresa Juan Diego ante la Virgen Santísima de Guadalupe, tú sabes, Juan Diego con esa manera de ser le dice, búscate a otro, alguien importante, reconocido, honrado, para que se cumpla tu voluntad. Porque yo no soy nadie. Yo soy cola, ala, soy mecapal, soy parihuela. No es lugar ahí donde me mandas, ahí yo no me paro. Virgencita mía, niña mía, manda otro. Y la Virgen Santísima de Guadalupe, además de que le dice que tengo a muchos que pueden cumplir mi voluntad, pero es necesario que seas tú. Es necesario que seas tú personalmente. Por eso te ruego, te imploro, te pido que tú seas mi intercesor. Mi intercesor. ¿Sabes? La Virgen María, la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, la madre del dueño del cielo y de la tierra, le pide a un laico humilde, sencillo, que por favor sea su intercesor. La misericordia de María es tal, es tan grande, a todo, su humildad, su cariño, su fe, su sensibilidad para con uno, sabe palpitar con uno, toma a este pobre indígena y le dice, no, mijo, vales, y vales mucho. Por eso te ruego yo, que seas mi intercesor. La misericordia de María no es lástima, sino es valorar al ser humano, es su hijo, y todavía más de parte de la misericordia de María. Cuando Juan Diego va por segunda vez con el obispo y le pide una señal el obispo, y regresa Juan Diego para decirle, necesito una señal, la Virgen le había dicho, muy bien, vienes mañana, lunes 11 de diciembre, vienes mañana y te doy la señal para el obispo. Y aquí volvemos a tener el momento como comencé esta plática con ustedes. Cuando entra a su choza en Tulpetac, Juan Diego, y encuentra gravemente enfermo a su tío, que representa pues la sabiduría, la autoridad, la raíz, la cultura, no es un pariente más, no. Y todo se está despedazando, todo está mal. Y siente él que todo es una desgracia. Por eso, en vez de ir con la Santísima Virgen de Guadalupe, él estuvo buscando con ese amor, con esa misericordia que representa todo esto de parte de Juan Diego. Él estaba buscando a alguien que le ayudara con su tío, con su pobre tío, con su humilde tío, Juan Bernardino, el anciano. No encontró nada. Angustiado, imagínate tú. Es el tío quien le dice, mañana, 12 de diciembre, mañana temprano te vas a buscar un sacerdote para que me prepare a bien morir. Claro que tenían formación estos pobres humildes indígenas. Le decían a los sacerdotes que eran imágenes de Dios, los amados de Dios. El decirlo, a mí me pone porque de ser imagen y ser amado de Dios. Es ese momento en que Juan Diego corre por el sacerdote. Muy de madrugada, estamos hablando que él llega más o menos al cerro del Tepeyac alrededor de las 3 de la mañana. Y se acuerda que tenía ese compromiso con la Virgen Santísima, llevar la señal solicitada por el obispo. Y es cuando le da la vuelta al cerro. ¿Tú crees que María, con su infinita misericordia, con su mirada compasiva y misericordiosa, tú crees que va simplemente a quedarse pasmada o ahí pasiva ante ver a su hijo amado con todo este sufrimiento, con todo este dolor,
con toda esta angustia, que ha torcido su camino, le da la vuelta al cerro porque no puede atenderla en ese momento. ¿Tú crees que se va a quedar así? Las mamás que me están escuchando, las mamás que me están escuchando, te lo sabrán decir. La Virgen actúa como verdadera madre y baja del cerro y ataja a su hijo y le dice, ¿qué pasó? Y lo ve angustiado, lo ve sufriendo. Ella, te recuerdo, pide una casita sagrada en el llano del Tepeyac, abajo del Tepeyac, ahí donde lo ataja, para que nos entendamos. Ese momento tan fuerte que estoy describiendo en este momento, ese lugar, es la razón por la que quiere una casita sagrada. Digamos así, el primer peregrino de este santuario, digamos, porque ella misma es este santuario, ella trae a Jesús en su inmaculado vientre, es Juan Diego. Es el primer peregrino en su santuario, esa casita sagrada que ella quiere, en donde va a darnos todo su cariño, toda su misericordia, toda su compasión. Ella va a enjugar nuestras lágrimas, nuestros sentimientos, nuestras fuerzas, van a revitalizarse en las palabras que ella va a pronunciar ante lo terrible que dice Juan Diego. ¿Qué te pasa?, dice ella. Y Juan Diego le dice, niña mía, un tío mío está muy enfermo, está a punto de morir, pero para eso vinimos, para esperar el trabajo de nuestra muerte. Para esperar el trabajo de nuestra muerte. Posiblemente muchos de los que nos estamos encontrando aquí tienen un poco esto en su pensamiento y en su corazón. A eso vinimos a este mundo, a esperar solamente el morir. Y por eso te digo a ti lo que dice la Santísima Virgen misericordiosa. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Le había dicho a Juan Diego que era su mamá. Es ese sí a Jesús en la cruz. Es ese sí a Juan yéndose a su casa. Ahora lo verbaliza y lo dice con tanto cariño, con tanto amor, con tanta fuerza, con tanta esperanza. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Y así te lo está diciendo en este momento a ti que me estás escuchando y viendo. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría, la fuente de tu salud? ¿No estás acaso, mi hijo, en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Tu tío ya sanó, tu tío ya está bien. Con esto le está diciendo la Santísima Virgen de Guadalupe, tu raíz, tu autoridad, tu sabiduría, tu anciano tío ya está bien. En ese momento, lleno de misericordia, precisamente en ese momento es cuando ella se aparece en la casa de Juan Diego en Tulpetlac, en esa choza, en delante del enfermo, moribundo, el tío anciano Juan Bernardino, y le da la salud y le entrega su nombre completo a él, Santa María de Guadalupe. Y te lo voy a decir de mejor forma, te lo voy a decir mejor. Ella lleva a Jesús ante el tío enfermo. Te recuerdo que ella lleva a Jesús en su inmaculado vientre. Es Jesús quien sana
a través de ella, a través de su madre, a través de lo más querido, para que entiendas quién es tu madre, para que entiendas la misericordia de María, para que entiendas en estos tiempos de dolor, de sufrimiento, de enfermedad y de muerte, quién te ama. Y que no debes de tener miedo porque te lleva en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos, que no tienes nada, nada más que temer. Y es ese momento en el cual Juan Diego le tiene. Ahí está la voluntad libre ahora de Juan Diego. Juan Diego le cree y le dice, dame la señal para llevársela. Dámela. Y la Virgen Santísima, te recuerdo que la señal son esas flores benditas, maravillosas, enraizadas en el suelo del Tepeyac, un cerro muerto, árido, pedregoso, pero ya ves, convierte en el paraíso, convierte en un cerro lleno de la vida. Toma en su humilde tilma estas flores que para el indígena significan la verdad divina. Ahí donde se escucharon esos cantos, o como de esos cantos, como de pájaros los más finos, entonces estamos hablando de flor y canto, que para los indígenas esto significa la verdad divina. Está tomando la verdad divina en su persona, porque la tilma significa su persona. ¿Qué misericordia tiene la Virgen Santísima para con uno? Porque perfectamente podría entregar una señal al obispo que no involucrara al laico, que no tomara en cuenta al laico, y sin embargo, ella le dice que tome esas flores, así que las toma el laico y las pone en su tilma, que significa la continuación de su persona. La tilma es un elemento importantísimo que era parte de su ser. Así que se convierte en mensajero, pero también en parte del mensaje, el laico. ¿Te das cuenta? Eres tú, instrumento del amor de Dios. No solamente vas con un mensaje, sino que tú eres parte de ese mensaje de amor, de compasión, de misericordia para con todo el mundo. Juan Diego, cuando le presenta las flores, ella acomoda las flores dentro de la tilma de Juan Diego. Ella está poniendo la verdad divina dentro de tu corazón, dentro de tu persona. Esa es la inculturación, eso significa la inculturación del evangelio. Ella está poniendo la verdad divina hasta lo más profundo de tu propio ser, porque tú formas parte de la señal de Dios, de la señal de la Virgen Santísima de Guadalupe, lo que está pidiendo el obispo. Juan Diego va con el obispo. Tiene dificultades, como siempre, con los criados. Lo dejan más de una hora esperando fuera. Y los criados se dan cuenta que algo traen. Vieron que eran flores. Quisieron apoderarse de 2, 3 flores. No pudieron. Porque nadie quien vive en la mentira, en el engaño, en la traición, puede poseer la verdad divina. Nadie. Pero eso bastó para ir corriendo con el obispo y decirle, ahí está el indito con la señal. Juan Diego entra, le dice todo al obispo. Y es cuando le entrega las flores, sin saber que en ese momento se plasmaría nada menos que la imagen de la misericordiosa Virgen Santísima de Guadalupe en la humilde tilma, tomando al laico como parte de la señal, y ahora le pertenece a quien la pidió, que es el obispo. ¿Te das cuenta la iglesia? ¿Te das cuenta el mensaje eclesial? El laico, el obispo, la verdad divina, y luego plasmado ahí con la Virgen de Guadalupe, que lleva en su centro, en su vientre inmaculado, nada menos que a Jesucristo nuestro Señor. Y entonces el obispo lo único que puede hacer es llorar. Llora, se hinca, le dice que el llanto del obispo para mí es un llanto que lo abruma. Es un llanto de contemplar, de ser parte de un milagro, de ser parte de todo esto, porque él es parte de todo esto. Y cuando llora, se hinca delante de la imagen que porta Juan Diego en ese momento
se alza, digamos así, como parte del altar donde está la Santísima Virgen de Guadalupe y dentro de ella Jesucristo nuestro Señor. El obispo se hinca delante de Jesús en María, pero al mismo tiempo se hinca ante María, pero al mismo tiempo se hinca ante el laico. Por supuesto que en ese momento el obispo no solamente aprueba, inmediatamente le dice a Juan Diego, ¿dónde? Dime dónde, enséñame dónde quiere la Virgen que le hagamos la casita sagrada, e inmediatamente aprobó que se hiciera, que se edificara con mucha prudencia, pero aprobó la casita sagrada. Y la tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe, o diría la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego, primero la puso en su oratorio personal, pero inmediatamente se dio cuenta que esto era también para el pueblo. Y entonces la puso, mientras se edificaba la primera ermita, la puso en lo que sería la Catedral de México, se llamaba la Iglesia Mayor. La Iglesia Mayor. Ahí estuvo hasta que se edificó en menos de 2 semanas. Y el día 26 de diciembre de 1531 trasladó la Santísima Imagen en la ermita. La Virgen nunca dijo, dile al obispo que ponga la señal en mi ermita. No. Esto fue del corazón humilde, misericordioso del obispo. Él inmediatamente se dio cuenta que esto era un tesoro para compartir a los demás. Así que tanto el laico como el obispo, el consagrado, son instrumentos del amor misericordioso de Dios a través de la Virgen Santísima de Guadalupe. Es ley. Creo que me pasé un poquito, pero gracias por darme la oportunidad de poder hablar de la misericordiosa mirada de Santa María de Guadalupe. En ella, el misericordioso amor de Dios a través de Madre Santísima, y a todos nosotros como instrumentos de la misericordia de Dios, a través de la Virgen Santísima de Guadalupe nuestra Madre. En estos momentos estamos viviendo y sufriendo la pandemia, las tribulaciones, los problemas económicos, laborales, el hecho mismo pues de la enfermedad, de la muerte tan cercana de tantos que queremos y amamos. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Ella que nos da a Jesucristo nuestro Señor, la misericordia máxima y plena, aquel que ha vencido el pecado y ha vencido a la muerte. No tengas miedo. Tu Madre Santísima te lleva en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos. No tienes nada que temer. Y llénate de fuerza, llénate de valor. Esto solamente se da cuando uno está pleno en la fe, en la esperanza, porque tú, sí, tú que me estás escuchando, eres instrumento del amor misericordioso de Dios a través de la Virgen Santísima de Guadalupe. Que Dios los bendiga mucho. Que la Virgen maravillosa, nuestra Madre, esté en su corazón, en esa misericordiosa palpitación del amor de Dios. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que la Virgen Santísima de Guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas, lleno de misericordia. Que Dios los bendiga. Recen por mí, yo por ustedes.